La campaña se ha centrado en una consigna que tiene muchas interpretaciones. Obama, give me five. Dame los cinco, que puede interpretarse como entrégame a los cinco, devuélveme a los cinco, Obama, a los cinco antiterroristas, Obama, dame la mano. Es decir, hay muchas lecturas que se están haciendo. ¿Cómo ha sido recibida esa campaña en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, que haya escogido por parte del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco como este lema, ¿no?, de Give Me Five, ¿no?, en los propios Estados Unidos. Esto es una expresión muy popular en Estados Unidos, una expresión muy popular, incluso hasta el pueblo norteamericano lo ve como una expresión de saludo, etcétera. Por lo tanto, es una manera más quizás de acercarse a la sociedad norteamericana, de que cada uno de los componentes que la integren, los sectores que la integran, un poco que se solidaricen y entiendan la razón por la cual se le pide Give Me Five. Son efectivamente 5 compañeros cubanos que cumplen injustas condenas y presos en Estados Unidos desde el año 1998. Llevan más de 13 años. Estados Unidos los ha calificado como espías y como un problema para su seguridad nacional. Claro, Estados Unidos desde el mismo momento en que los arresta, aun cuando incluso hace presión sobre ellos para que se declararan culpables, ¿no?, de haber cometido supuestos actos de espionaje, una de las medidas o de las propuestas que le hizo incluso a los miembros de este grupo de cubanos que estaban defendiendo de actos terroristas, no solamente al pueblo cubano, sino al pueblo norteamericano, era justamente eso, es decir, tratar de que ellos mismos declararan que estaban atentando contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y no era así. Lo cual no es así. La esencia, la permanencia de ellos en los Estados Unidos justamente responde a lo que en derecho se llama estado de necesidad. ¿Lo puede ¿Sí? explicar? Sí, cómo no. A lo largo de la historia de la revolución, para nadie es un secreto, que Cuba ha sido objeto de disímiles actos terroristas a lo largo de estos más de 50 años que llevamos de revolución. Cuba ya ha tenido más de 3.400 muertos como consecuencia de actos terroristas hacia nuestro país. ¿Todos desde Estados Unidos? Bueno, no podemos olvidar que desde el mismo inicio de la revolución, en Miami se concentra, la comunidad de inteligencia crea la estación de la CIA más grande que ha tenido en la historia de los servicios especiales norteamericanos contra un país. En apenas 2 años, es decir, el año 1959 hasta el año 1961, había más de 300 organizaciones contrarrevolucionarias que estaban actuando en Cuba, auspiciadas, financiadas y organizadas por estos centros de inteligencia que justamente estaban en la ciudad de Miami. Es decir, que la gran mayoría de los actos terroristas que ha sufrido Cuba los han sido perpetrados desde Estados Unidos por estadounidenses. Así es, organizados y financiados por Estados Unidos, por la CIA y sus representantes del gobierno. Es decir, ha sido así. A lo largo de los años intentado darle un carácter de legitimidad a muchos de estos actos, utilizando a propios cubanos que trabajan al servicio de los Estados Unidos. Así que le pagan por cometer este tipo de actos, con precios que van desde $3.000 por poner una bomba, hasta cuestiones que realmente son mercenarios. Nos hablaba de más de 3.400 personas fallecidas producto de actos terroristas contra Cuba desde 1959, personas mutiladas. Más de 2.099, si no mal no recuerdo la cifra exacta de personas que han sido mutiladas como consecuencia de esos actos. Es decir, esto, como te decía, responde a un periodo de tiempo bastante largo de la revolución, en los cuales ellos no han cesado. Tuvieron su máxima expresión en la invasión de Playa Girón, donde obviamente ya fue la invasión de carácter militar hacia nuestro país. Pero a partir de la fecha han continuado los actos terroristas. Por ejemplo, en los años 80, Estados Unidos introdujo el dengue hemorrágico a través de sus servicios de inteligencia. Está comprobado que fue algo introducido. Así es. Donde hubo es decir, Cuba determinó que fue una introducción. ¿Cómo no? Incluso hay pruebas fehacientes de la manera en que se introdujo, con bolígrafos, etcétera, personas pagadas y financiadas y organizadas por los Estados Unidos. Eso nos costó a nosotros más de 160 muertos. La mayoría de ellos, creo que 101, eran niños. Es decir, pero estamos hablando de los años 80, es decir, que no han cesado. O sea, que Cuba ha sido víctima también de guerra biológica por parte de Estados Unidos. Guerra biológica, han atacado nuestros cultivos, nuestras producciones, la fiebre amarilla del ganado porcino. Es decir, ellos han tenido disímiles actos de ese tipo. Agresiones a nuestras embajadas, bombas a nuestras embajadas, donde han perecido algunos de los compañeros, en el caso de Lisboa, por ejemplo, tenemos el caso de Nueva York, compañero Félix García, han sido asesinados durante el cumplimiento de su misión. ¿Qué labores desempeñaban entonces los 5 antiterroristas en territorio estadounidense?
justamente, en este contexto. exacto, justamente prevenir esos actos que no solamente protegían al pueblo cubano, eso es una cosa que es importante, sino que también prevenían al pueblo de los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Es decir, ¿en qué beneficiaba al pueblo de Estados Unidos la presencia o el trabajo de los 50 terroristas? Para que no sean víctimas de actos terroristas. Cuba condena el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Cuba está en contra de cualquier acto terrorista que se cometa contra cualquier grupo. Es decir, estamos en contra de que vidas inocentes, como ocurrió, como conoces, por ejemplo, en el año 76, cuando incluso Posada Carriles fue autor de un atentado que costó la vida de 73 personas inocentes. Es decir, Cuba siempre ha estado en contra de esas manifestaciones. Pero es que le digo más, cuando nosotros decimos que esos jóvenes estaban durante esa década, en ese periodo de tiempo en los Estados Unidos, como te decía, ya Cuba, por ejemplo, en los años 90, finales de los 90, comenzamos a desarrollarnos. Ya hemos visto, después de pasado un gran periodo especial, cómo nuestra economía sigue desarrollando, sobre todo en la esfera del turismo. Y cómo Posada Carriles fue autor de esos atentados a centros turísticos que, como conoces, también le costó la vida a un turista italiano, Fabio Di Cemo, etc. Es decir, que estamos hablando en fechas tan cercanas como los años 90. Por lo tanto, la presencia de ellos es imprescindible. Y no es que haya sido por ese momento histórico, sino que a lo largo de todos estos años no solamente ha habido actos terroristas y participación de terroristas en actos contra nuestros pueblos, contra nuestros países, contra ellos. Por el ejemplo, Plan Cóndor. Si nos pudiese citar alguna investigación que hubiesen desarrollado los 50 terroristas que permitió detener algún acto, alguna acción terrorista, ¿podría recordar alguna? Mira, en el año 98, en el mes de junio del año 98, se producen encuentros incluso entre oficiales del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, con expertos cubanos en materia de seguridad. Durante esos encuentros, a partir incluso de una alerta que ya se le estaba realizando el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces, tú recordarás que estaba el presidente Clinton, se producen estos intercambios. Ahí, bueno, se le entregó más de 380 páginas, casetes de video, grabaciones, incluso de los actos de planificación de actos terroristas que se estaban gestando dentro del territorio norteamericano. Y contra territorios, en el propio territorio en el propio territorio de los Estados Unidos. Estos expertos que tuvieron esos encuentros incluso dijeron que iban a analizar esas pruebas, iban a analizar esos documentos y que, bueno, como respuesta ellos iban a realizar algún tipo de acción, bueno, para tratar de, obviamente, o teóricamente o supuestamente para tratar de impedir que esos actos tuvieran lugar. ¿Y qué ocurrió después de eso? Bueno, realmente lo que ocurrió, te decía, eso fue en el año 98, mes de junio, apenas 3 meses después, lo que ocurre es que el 12 de septiembre las fuerzas norteamericanas irrumpen en la habitación de estos compañeros nuestros, 12 de septiembre, en la mañana de ese día, y los apresan. Esa fue la respuesta que da el gobierno norteamericano, no solamente a la alerta que se le había trasladado incluso a los más altos niveles del gobierno norteamericano, sino incluso a nivel de expertos, donde existían todos los elementos suficientes como para demostrar lo que estaban planificando, pero además dando la posibilidad de que ellos pudieran detener ese tipo de acciones. Tal como usted lo plantea, Estados Unidos traicionó un acto de confianza con Cuba, es decir, que Cuba le dio información de buena fe y la respuesta fue apresar a quienes recabaron esa información. Efectivamente, eso es lo que explica, Vanessa, creo que es el doble rasero de la política de Estados Unidos, contra incluso el terrorismo. Ellos, después como recordarás, después del atentado de las Torres Gemelas, ellos se han elegido como los paladines de la lucha contra el terrorismo. Así que no estuviera a favor incluso de la invasión contra Irak, que estaba a favor del terrorismo, con lo cual Cuba fuertemente denunció y explicó que realmente nosotros incluso en esos momentos seguimos ayudando al pueblo norteamericano, porque no somos enemigos del pueblo norteamericano. Brindamos todo nuestro espacio aéreo para cualquier medida que hiciera falta, incluso plasma, médicos dispuestos a ir incluso a cualquier lugar a prestar la ayuda necesaria. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Estados Unidos desde ese momento y desde el inicio de la revolución ha sido de doble rasero, ha sido muy demagógica y realmente ellos son los que amparan el terrorismo realmente. Ahora, ¿por qué Cuba no acepta que espíen dentro de su territorio? Aquí la palabra sabemos que es muy fuerte, pero
que haya personas recabando información dentro de su territorio. ¿Por qué lo aceptaría Estados Unidos? Porque es que de Cuba, primero la palabra, como te decía, ¿no? El término espía buscaría información para los términos de seguridad nacional, información sensible de las propias estructuras del gobierno que estuvieran en ese momento. En el caso de Cuba, no es que nosotros no aceptemos eso, sino es que de Cuba jamás ha salido un acto terrorista contra ningún país del mundo, y mucho menos contra los Estados Unidos. Es decir, no tendrían razón de que ellos pudieran tener en nuestro territorio a 5 personas tratando de buscar información sobre actos terroristas que de Cuba vayan a ir al territorio norteamericano, lo que no ha sido así por parte de los Estados Unidos.